Como ya lo dijimos en el video anterior, donde abarcamos el tema de la literatura quechua incaica, ahora vamos a ver el periodo que continúa al periodo incaico, que es la literatura del periodo de la conquista, cuando llegan los españoles al territorio peruano y empieza esta guerra, este enfrentamiento, ¿no?, entre la cultura europea que llega, ¿no?, con los españoles y la cultura incaica. Este enfrentamiento no solamente es un enfrentamiento armado, con muchos muertos, con mucha sangre, con el asesinato del Inca Atahualpa que conocemos en la historia, sino que también es un enfrentamiento en donde se enfrentan, por ejemplo, dos religiones. De allá viene la religión cristiana, acá los incas tenían su propia religión. Es un enfrentamiento de culturas, los españoles con sus costumbres, con su cultura, los incas con la suya propia, una cultura basada, por ejemplo, en la agricultura, en una relación estrecha con la naturaleza, los españoles en una cultura basada en la conquista, en la guerra, ¿no? Es un enfrentamiento de idiomas, los españoles con su idioma castellano, los incas con su idioma oficial, el runasimi. Entonces, este enfrentamiento se refleja en este periodo de la literatura, conocido como la literatura de la época de la conquista, donde la principal expresión fue justamente los cronistas. Entonces, vamos a ver este periodo de la literatura tan importante que es la literatura de la conquista. La literatura de la conquista. En 1532, como nos relata la historia, llegó Francisco Pizarro y un grupo de españoles al Perú y empieza la etapa conocida como etapa de conquista. En esta época, caracterizada por mucha violencia, por guerras, por enfrentamientos, es que se empieza a desarrollar el mestizaje y se empieza a desarrollar también un tipo de literatura muy especial. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la literatura en la época de la conquista. La literatura de la conquista es producto ya del mestizaje. El mestizaje se produce porque los españoles, llegados desde Europa, comienzan a mezclarse con la cultura incaica. Y en este caso, de la literatura, pues el castellano y la cultura prehispánica y la cultura hispánica, o sea, la cultura de Europa, se tuvieron que adaptar a la cultura inca, en este caso al runasimi, que era la lengua propia de los incas. Entonces, dos idiomas distintos, dos culturas diferentes, dos pueblos distintos se van encontrando y se va creando un mestizaje. Y esto es la literatura de la conquista, es la principal característica. Las expresiones principales de esta etapa son las coplas y las crónicas. Las coplas son poesías escritas fundamentalmente en octosílabos. ¿Qué es un octosílabo? Es un verso de 8 sílabas métricas. Entonces, en octosílabos es que se escribían estas coplas. Durante esta etapa predomina un tono burlón, ¿no? Estas coplas eran generalmente de burla, de crítica contra los que abusaban del poder en los tiempos de la conquista. Sabemos, una vez más recurrimos a la historia, que durante esta etapa hubo muchos enfrentamientos, muchas muertes, asesinatos, enfrentamientos inclusive entre los mismos conquistadores españoles, entre Almagro, Pizarro y sus partidarios, que fue una época que se caracterizó por ser muy violenta. Un ejemplo de una copla tenemos esta, que dice: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Que justamente se refiere a cómo en la época de la conquista llegaban aquellos encomenderos españoles encargados de recoger el oro, el dinero, los impuestos, y se quedaban aquí las personas que principalmente asesinaban a los indios e inclusive se asesinaban entre conquistadores españoles. Y luego tenemos a los cronistas. Los cronistas son la principal expresión de la literatura de la conquista. Primero debemos entender un poquito qué es una crónica. Una crónica es una narración histórica de hechos. Está muy utilizada hasta el día de hoy, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Ustedes han visto en los últimos días, por ejemplo, este tema del coronavirus y cómo en algunos periódicos e inclusive en la televisión, en la radio,
nos empiezan a narrar la crónica de cómo se desarrolla esta enfermedad. Entonces dicen, en tal mes surgió allá en Wuhan, en China, luego se extendió hacia Europa, luego llegó hacia América, cuándo llegó al Perú, cuántos van enfermándose y muriendo cada día. Entonces, esta narración, ¿no?, histórica, con fechas y todo lo demás, eso se denomina una crónica. Esta crónica fue desarrollada durante esta época de la conquista. Los cronistas españoles y andinos escribieron la primera historia de los incas. Se desarrolló entre los siglos XVI y XVII. Ellos fueron testigos de la invasión española, de la ejecución de Atahualpa, entre otros hechos muy importantes de la historia, ¿no? Empezaron a escribir la historia de los propios hechos que ellos mismos vivieron y participaron. Es decir, los primeros cronistas fueron los propios conquistadores españoles, que ellos mismos narraban lo que veían, lo que hacían, cómo fue la guerra, cómo fue el enfrentamiento, cómo fue las muertes que sucedieron. Entonces, esas crónicas son muy importantes, no solamente en la literatura, sino también en la historia, para conocer qué es lo que sucedió en esta época. Luego, ya fueron continuados por otros que ya se ocuparían de la historia de los propios incas. Las crónicas son fundamentalmente de esencia española, la mayoría fueron españoles, ¿no? Fueron aquellas personas que vinieron a conquistar esta época, este territorio, que ellos mismos iban escribiendo qué es lo que les pasaba, dónde llegaban, qué hicieron, con quién se enfrentaron, a quién mataron, qué es lo que vieron, cómo veían ellos el desarrollo de esta etapa histórica. Sin embargo, se puede considerar el primer género mestizo que se desarrolló ya en el Perú. En un inicio fueron los mismos españoles los que narraban las crónicas de la conquista, pero luego los indios aprendieron el idioma castellano, los indios aprendieron a escribir y también ellos empezaron a escribir ya la historia desde su propio punto de vista de los indios, de los incas. Entonces, ya no solamente era el punto de vista de los españoles, sino también el punto de vista de los indios conquistados. La clasificación de las crónicas, por lo tanto, tenemos que hay cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Vamos a ver cada uno de ellos. Entre los cronistas españoles tenemos que los tenemos que clasificar o los dividimos en tres etapas: pretoledanos, toledanos y posttoledanos. Ahora, ¿por qué toledanos, pretoledanos o posttoledanos? Porque se refiere al gobierno del virrey Toledo. El virrey Toledo fue un rey que trató de entender un poco más a los indios, al imperio de los incas, a la cultura del imperio de los incas, y por lo tanto empezó de alguna manera a cambiar la idea, la percepción que tenían los españoles. Los primeros españoles que llegaron al Perú lo que querían era llevarse el oro, robarse todo lo que podían, matar a los indios, porque ellos se justificaban diciendo que los indios no adoraban a Cristo, no creían en la Biblia, y etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo ya luego vinieron otros españoles con más educación, con más cultura, que empezaron a entender que esto no era solamente tratar de matar y robar, sino que era importante entenderse unos a otros. Los primeros cronistas españoles, dentro de los cuales tenemos los pretoledanos, por ejemplo, Juan de Betanzos y Pedro Cieza de León, ellos sobre todo escriben sobre los hechos de la guerra, cómo se enfrentaban, cómo encontraban, y tenían una visión muy prejuiciosa de los incas, ¿no? Ellos escribían todo lo malo que veían de los indios, nunca escribían nada bueno. Todo lo que veían ellos en los indios era malo, era maligno, era malvado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban justificar de alguna manera este robo, este saqueo que había de los españoles en contra de los incas. Luego tenemos ya a los cronistas toledanos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a Sarmiento de Gamboa y Polo de Ondegardo. Ya ellos empiezan a tener una visión un poquito distinta, comienzan a tratar de entender, de conversar con los incas, con los indios, para que los indios le narren cómo vivían en el tiempo de los incas, qué es lo que ellos sentían, cómo ellos se organizaban y todo lo demás. Entonces ya estas crónicas empiezan a tener una visión más cercana a la realidad. Y los
cronistas post-toledanos, entre los cuales tenemos a José de Acosta, Cabello de Balboa, Fernando de Montesinos y el padre Arriaga, entre varios otros más. Ya estos cronistas son aquellos que van un poco más profundo a averiguar el sentimiento de los indios conquistados y empiezan a reflejar de manera mucho más fiel la realidad de aquella época. Los cronistas indígenas, a pesar de que hubo varios españoles que trataban de entender a los indígenas, sin embargo, hubo cronistas de la propia raza indígena. Ellos, con mucha mayor fidelidad, empezaron a escribir el sentimiento de los propios indios. Tenemos, por ejemplo, a Juan Santa Cruz Pachacuti, ¿no?, cuya obra principal es Relaciones de Antigüedades de los Incas. Otro cronista muy importante indígena es Tito Cusi Yupanqui. Su obra principal se llama Relación de la Conquista y Hechos del Inca, ¿no? Y el más importante de los cronistas indígenas, Guamán Poma de Ayala, cuyo libro se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Los cronistas mestizos. Dentro de los cronistas mestizos son aquellos que ya tienen sangre indígena y sangre española. Por lo tanto, ya ellos van de alguna manera mezclando la historia de sus familias, de sus padres, de ambas líneas de sangre, y van creando ya una crónica muy distinta de la historia del Perú. Tenemos, por ejemplo, a Blas Valera, que escribe Historia del Perú y de los indios del Perú, sus costumbres y pacificación. Y el más importante de los cronistas mestizos, considerado en realidad el primer gran mestizo del Perú, que es el Inca Garcilaso de la Vega, cuya obra principal es Comentarios Reales de los Incas. Vamos a centrarnos hoy día en nuestro estudio en dos cronistas fundamentales para estudiar la literatura y la historia del Perú. Primero, Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala nació, según lo que él mismo narra, en San Cristóbal de Suntuto. Eso pertenece a Ayacucho. Murió presumiblemente en Lima. No hay mucho conocimiento exacto acerca de Guamán Poma de Ayala. Era un indígena, por lo tanto, no había en esa época todavía un registro muy exacto acerca de la vida de los indígenas. Guamán Poma de Ayala es el más importante cronista indígena. Fue hijo de Martín Guamán, señor de Lucana, gobernante de Lucanas, ¿no?, y de Cusi Ocllo, que fue una princesa inca descendiente de Túpac Yupanqui. Su obra se titula Nueva Crónica y Buen Gobierno. No solo presenta el pasado incaico, sino que esta obra enjuicia y critica el presente de esa época, es decir, a los conquistadores españoles. Esta obra es una gigantesca carta escrita al rey de España, en el cual el autor reclama, pide, exige un buen gobierno para el virreinato del Perú y explica la difícil situación de los indios después de la llegada de los conquistadores. Algo importante, un tercio de la obra está formada por dibujos. Estos dibujos nos permiten conocer mucho más de cerca. Recordemos que en esta época no existía la fotografía. Por lo tanto, los dibujos nos permiten conocer mucho más de cerca la realidad de ese tiempo. Porque cuando alguien escribe, pues uno tiene que imaginarse las cosas, pero el dibujo es algo mucho más real, mucho más fidedigno. Esta obra en realidad fue encontrada en 1908 en la Universidad de Copenhague. Copenhague es la capital de Dinamarca. ¿Cómo llegó esta obra de Guamán Poma de Ayala hasta la Universidad de Dinamarca? En realidad no se sabe, pero allá se encontró este manuscrito. Por lo tanto, se puede decir que fue una obra que estuvo perdida durante cerca de 300 años, ¿no? Y recién es a partir del siglo XX, y en 1908, 1912,
que se hace conocer esta obra, que empezamos a entender y a conocer la obra de Guamán Poma de Ayala. Acá vemos dos dibujos importantes que forman parte de la obra de Guamán Poma de Ayala. En el dibujo de el lado izquierdo de su pantalla, ustedes van a ver cómo era el trabajo en el tiempo de los incas, cómo Guamán Poma dibuja el trabajo, cómo participaban el jefe o cacique, que lo vemos adelante, cómo participaban las mujeres, cuál era su trabajo, cuál era su tarea, qué es lo que hacían y cómo de manera comunitaria labraban la tierra en la época de los incas. En el lado derecho vemos ya un dibujo que refleja la época de la conquista. Aquí vemos las torturas, los castigos, cómo los españoles obligaban a los indios a desnudarse, a ser golpeados, latigueados. Vemos ahí indígenas que son colgados de cabeza, amarrados en postes desnudos, u otro tipo de castigos. Aquí vemos al final, por ejemplo, un indígena cuyos pies son amarrados y se le obliga a rezar para imponerle, ¿no?, la religión cristiana a la mala. Entonces, o por la fuerza. Estos dibujos que son parte de la obra, de la crónica de Guamán Poma de Ayala, nos permiten entender de manera muy fiel, muy real, cómo fue esta época de la conquista y de la vida de los incas. Luego tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, considerado el primer escritor mestizo del Perú. Sus padres fueron Isabel Chimpuoclio, una ñusta de la clase noble de los incas, y Sebastián Garcilaso de la Vega, que también era un noble español. Por lo tanto, Garcilaso de la Vega recibió educación, ¿no?, como un español, pero al mismo tiempo tuvo toda la familia de su madre que le narraban las historias del tiempo de los incas. Su verdadero nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, pero se le dio el apodo y hasta hoy se le conoce como el Inca Garcilaso de la Vega. Sus obras principales son Diálogos de Amor, La Florida del Inca, Comentarios Reales de los Incas, Historia General del Perú. Los Comentarios Reales, la obra principal, monumental, muy importante de Garcilaso de la Vega, o del Inca Garcilaso de la Vega. Es un conjunto de relatos y narraciones que el Inca Garcilaso recogió de diversas fuentes, sobre todo de la familia de su madre. Fueron sus tíos, sus abuelos, por parte de la familia de su madre, quienes le narraban cómo se vivía, cuál fue la historia del imperio de los incas, y el Inca Garcilaso de la Vega, que tuvo muy buena educación, escribió todas esas historias. La obra fue escrita en un lenguaje muy culto y refinado, ¿no? Y en muchos de estos escritos se nota un exotismo e incluso en alguno de ellos cierta ficción. ¿Qué significa ficción? Ya también cierta imaginación que el Inca Garcilaso de la Vega le agregaba para resaltar sus historias que a él le contaban. Está dividida en dos partes. La primera parte, que se llama efectivamente Comentarios Reales de los Incas, está compuesta por 9 libros. Fue publicado en Lisboa en 1909 y explica el origen del imperio incaico, la literatura quechua, la sociedad de los incas, el arte de los incas. Recoge las leyendas del tiempo de los incas, leyendas como Manco Cápac y Mama Ocllo, o la leyenda de los hermanos Ayer, ha llegado hasta nosotros justamente recogidas y escritas por el Inca Garcilaso de la Vega. En este libro se exalta el sistema incaico, es decir, el Inca Garcilaso de la Vega admira a los incas, cómo ellos conquistaban, cómo ellos gobernaban, cómo ellos convencían a otros pueblos y cómo se organizaban para que el pueblo no haya pobreza y todos puedan vivir con comodidad. La segunda parte de su obra se llama Historia General del Perú. Está compuesta por 8 libros y fue publicado en Córdoba en 1617.
En esta obra se narra ya las relaciones que se dan en torno a la invasión española. Es decir, ya no habla tanto de los incas, sino cómo se da el encuentro entre españoles e indígenas y las guerras civiles, es decir, el enfrentamiento entre el bando de los conquistadores partidarios de Pizarro y los conquistadores partidarios de Almagro. En este libro se justifica de alguna manera la conquista española, ¿no?, con el mero hábito de servir a la corona al rey español, y el Inca Garcilaso espera de alguna manera ganarse pues un reconocimiento, una aceptación por parte de los españoles. Muchos españoles criticaban al Inca Garcilaso de la Vega por escribir un libro donde resaltaban mucho a los incas. Por lo tanto, en su segundo libro ya él de alguna manera justifica la conquista y espera ganarse de alguna manera el reconocimiento, la aceptación de los españoles de esa época. Hemos concluido de esta manera la clase o la sesión correspondiente a la literatura del área de comunicación. Esperamos que ustedes desde sus hogares puedan cumplir con lo establecido, con los ejercicios establecidos en su libro, y podamos comunicarnos, ya conocen ustedes, a través de la vía del WhatsApp, para poder ir consultando, para que puedan ustedes ir expresando sus dudas, sus preguntas acerca de los ejercicios realizados, de los ejercicios planteados, y de esta manera podamos tener un aprendizaje. Lo importante de todo esto es de que ustedes puedan tener un aprendizaje, no solamente cumplir con un horario, desarrollar una clase, sino que ustedes puedan aprender, entender qué es lo que se viene planteando. Entonces, de esta manera nos despedimos, esperando que puedan ustedes cumplir también con lo establecido en sus libros. Nos vemos y nos seguimos comunicando a través, en este caso, del WhatsApp. Muchas gracias.